bajo el lema Cristo viene pronto. Amén. Entonces, prepárense a recibir la palabra de Dios en esta hora, en este momento, que Dios está aquí. Dios que hizo los cielos y la tierra está aquí en esta mañana y Él nos va a bendecir. Él nos va a sorprender. Amén. Si hay cosas que no has visto, las vas a ver en el nombre de Jesús de Nazaret. Él es el Dios que todo lo puede. Él es el que hace todas las cosas posibles. Amén. Entonces Dios está aquí. Yo quiero que allí, antes de pasar la palabra, puedan cerrar sus ojos. Vamos a orar un ratito. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, seguimos, Dios, delante de ti, delante de tu presencia, reconociendo, bendito Rey, que tú eres un Dios grande, un Dios. Tu palabra, que en este lugar prevalezca tu santa y divina presencia de Dios llena nuestros corazones, presencia viva de Dios llena nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Dios mío, colocamos, Dios, tu palabra que va a ser disertada en esta hora. Bendito Dios, que tu sabiduría, que tu inteligencia, que tu entendimiento fluya ahora, que el rema de tu palabra fluya en esta hora, Dios, y sé tú hablándonos a través de tu palabra, que no sean mis palabras humanas, sino sea tu palabra que es viva y eficaz. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Dios. Vamos a la Biblia, en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, libro de los Hechos, en el capítulo 9, de los versículos del 1 al 7. Libro de los Hechos, Nuevo Testamento. Es el quinto libro de la Biblia del Nuevo Testamento. Libro de los Hechos, capítulo 9, de los versículos del 1 al 7. ¿Tienen ahí? Dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Amén. Entonces, en esta mañana quiero compartirles un tema. Y el tema es: de lo pequeño a lo grande. Digan conmigo: de lo pequeño a lo grande. Amén. Me estoy dando cuenta que había un personaje llamado Saulo de Tarso. ¿Quién era ese personaje? ¿O quién era Saulo en la antigüedad? La historia cuenta que Saulo era el encargado de llevar presos a los cristianos, o sea, los que predicaban de Cristo. O sea, ¿qué hacía Saulo?
Saulo iba con un ejército romano. Y entonces, a donde quiera que le decían a Saulo, Saulo, en tal lugar están predicando de Cristo. ¿Qué hacía Saulo? Iba con un ejército, y dice la Biblia que a las personas las llevaban aún arrastradas. O sea, tomaban a las personas y la arrastraban. Y el que se oponía, lo mataban. Amén. Pero cuenta la historia que este personaje llamado Saulo, dice que la historia que él le habían entregado unas cartas. ¿Para qué? Para ir a arrestar a muchos cristianos. Pero dice la Biblia que cuando Saulo iba de camino, una luz cayó del cielo. Y la Biblia enseña que Saulo cogió tierra. Diga conmigo, cogió tierra. Porque la luz de Cristo había resplandecido sobre él. Amén. Entonces, la Biblia enseña que Saulo, temblando y temeroso, le pregunta, ¿quién eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Amén. Y entonces, ya Saulo, convencido de que el maestro o el Mesías era el que le estaba hablando, entonces Saulo le responde, maestro o Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Entonces, ¿cómo se llama el tema de esta mañana? De lo pequeño, de lo pequeño. Amén. Entonces, Saulo, cuando comenzó a llevar preso a los cristianos, Saulo se había enaltecido. O sea, Saulo se creía un grande aquí en la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque él era el encargado de ¿qué? De matar a los cristianos, de llevar presos a los cristianos y de saquear las casas de los cristianos en esos tiempos. Amén. Pero la Biblia dice que la luz de Cristo vino y lo tumbó. Amén. Y la Biblia enseña, el que se enaltece será humillado, porque él se había enaltecido en contra de Jesucristo. Amén. Y como se enalteció en contra de Jesucristo, persiguiendo a la iglesia, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que darle su tatequieto. Dice la Biblia que la luz vino y lo tumbó, cayó a tierra. ¿Cayó a dónde? A tierra. Amén. Y entonces, cuando ya Saulo se convierte a Cristo, entonces él comienza a decir lo siguiente en la carta de los Corintios, en la carta de los Romanos, en la carta de los Efesios. Él dice, yo, Pablo, ya comienza a decir otro nombre. Yo, Pablo. Y después dice, yo, Pablo, el último de los apóstoles. Y el nombre Pablo significa pequeño. Diga conmigo, pequeño. Pequeño. Entonces, este personaje había pasado de ser Saulo a ser Pablo, o a ser pequeño. Un grande matando a los cristianos para ahora convertirse en una persona que rescataba las almas. Amén. Pasó este personaje Saulo de llevar unas cartas para arrestar, para hoy en día haber escrito el 90% del Nuevo Testamento. Amén. Las cartas de Pablo que Dios le dio después que se convirtió a Cristo, ¿qué pasó? Escribió más del 90% del Nuevo Testamento. Amén. Pasó de ser un grande aquí en la tierra, un grande aquí en la tierra para ser un grande en el reino espiritual. Amén. Entonces, de lo pequeño a lo que? A lo grande. Amén. Entonces diga conmigo, Dios en esta mañana me va a tumbar a tierra. Cuando Pablo o Saulo empezó a perseguir a la iglesia, Dios tuvo que humillarlo. Amén. ¿Qué hizo Dios? Y Dios en esta hora nos tiene que tumbar. Amén. Porque a veces muchos de nosotros creemos que podemos alcanzar el cielo con la mano.
A veces muchos de nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas tenemos todas las bendiciones materiales que hoy en día disfrutamos. Amén. A veces hay mucho pueblo de Dios y hay muchas almas que creen que por su propio beneficio es que están gozando de felicidad hoy en día. Y no es así. Incluso hay mujeres que ponen a sus maridos en una nube, todavía mucho más grande. Pero Dios en esta hora, Dios en este momento, ¿qué quiere hacer? Tumbarnos de ese pedestal. Amén. ¿Por qué? Porque a veces hay un mal carácter en nuestra vida que Dios tiene que echarlo a la tierra. Amén. A veces en nuestros labios hay mucha mentira, que esa mentira Dios tiene que echarla a la tierra. Amén. A veces hay mucha contienda en el corazón que Dios tiene que echarla a ¿dónde? A tierra. Entonces en esta hora, en este momento, ¿qué va a hacer Dios? Dios quiere tumbar todo aquello que para nosotros creemos que por nuestras propias fuerzas podemos alcanzar algo en esta tierra. Y no es así. Porque la Biblia dice, separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Entonces, de lo pequeño a qué? A lo grande. Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos donde Dios tuvo que derribar, Dios tuvo que tumbar muchas edificaciones que se enaltecieron, como por ejemplo la Torre de Babel. Diga conmigo, la Torre de Babel. La Biblia enseña que Dios le dio una orden. ¿A quién? A los habitantes de la tierra existente. La tierra apenas estaba poblándose. Entonces Dios le dice a la humanidad existente en ese momento que estaban en donde solamente en un lugar. Y Dios le dijo lo siguiente: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero ¿qué hicieron los habitantes? No hicieron lo que Dios les había dicho que hicieran. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Una torre, conocida como la Torre de Babel. Babel significa confusión. Cuando ellos comienzan a edificar la torre, entre ellos se decía, cuenta la Biblia, entre ellos se decía, vamos a hacer una torre que de tal manera podamos llegar al cielo. Imagínense eso. O sea, se rebelaron en contra de Dios. Se rebelaron en contra de la voluntad de Dios. Se rebelaron en contra del mandato que Dios les había dicho. En pocas palabras, ellos escuchan la voz de Dios, pero no obedecieron a la voz de Dios. Obedecieron a la voz de su corazón. Amén. Que ellos dijeron, Dios, no te necesitamos para llegar al cielo. Nosotros vamos a construir una torre y esa torre nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Y la Biblia dice que Dios descendió sobre ese lugar. Y allí Dios confundió las lenguas de esas personas, porque solamente tenían un solo idioma. Y cuando Dios descendió, por causa de ese enaltecimiento que tenían esos habitantes en la tierra existente, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que confundir sus lenguas. Y por eso que hoy hay el idioma italiano, inglés, etcétera, etcétera. Amén. Porque Dios quería era que poblara la tierra, pero ellos no querían. Entonces, Dios, ¿qué tuvo que hacer Dios? Derribar esa torre. Amén. ¿Qué hizo Dios? Y hay que abrirle el corazón a Cristo en esta mañana, para que Él derribe en nuestra vida todo aquello que es contrario a su voluntad. Para que Él tire al suelo todo aquello que es contrario a los mandamientos de Dios. Amén. A veces en nosotros hay mucha desobediencia, pero Dios quiere quitar esa desobediencia y colocar la obediencia en nuestras vidas. Entonces allí estaban esos habitantes. Amén. Hicieron una torre, pero ¿qué hizo Dios? Las tumbó a tierra. Amén. Imagínense, hay muchas personas que le están
¿verdad? Y no aceptan el llamado. 20, 30 años donde le están predicando. Porque creen que no necesitan de Dios. Pero a veces Dios tiene que usar, ¿qué cosa? Una clínica. No que Dios los enfermó, no. Sino que hay personas que nunca buscaron a Dios. Siempre rechazaron a Dios. Pero cuando están en una clínica enfermos, entonces allí sí empiezan a buscar a Dios. Amén. Porque la Biblia dice, el que se enaltece será humillado. ¿Cuántos hijos? Las madres orando, las madres o los padres dándoles el buen consejo, pero no aceptan, no agarran ese buen consejo, no acatan la oración del padre de familia, y pasan 10 años, pasan 15 años, y cuando papá o mamá muere, entonces es cuando quieren buscar a Dios. Amén. Entonces, a veces la misma vida se va a encargar ¿de qué? De bajarnos de ese pedestal, de bajarnos de esa nube. Porque todos necesitamos de Dios. Amén. Todos necesitamos del Dios Todopoderoso. Todos necesitamos del Dios vivo. Amén. Entonces, así hay muchas personas que Dios quiere rescatarlo. Dios quiere traerlo a su presencia. Pero siempre hay un obstáculo, siempre hay una barrera. Y a veces no es necesario esperar ir a una clínica. Hay personas que empezaron a hacer lo malo y lo malo y lo malo, pero le predicaron de Cristo y nunca aceptó, rechazaba. Y seguían haciendo lo malo y lo malo. Pasaron 7 años y hoy en día se encuentran en una cárcel. Y en esa cárcel entonces ahora que están reconociendo que realmente necesitan a Dios. Entonces, en la vida misma, o en el campo natural, también se va a encargar ¿de qué? De tirarnos a tierra. Y hay que reconocer que necesitamos a Dios. Hay que reconocer que sin Dios nos morimos en esta tierra. Hay que reconocer que sin la presencia de Dios nuestra vida espiritual se va a secar. Hay que reconocer que la única respuesta que nosotros necesitamos viene del cielo. Amén. Hay que reconocer que nuestra ayuda viene de Dios. Hay que reconocer que el Dios que nosotros tenemos es el único que realmente quiere hacer algo grande por nosotros. Amén. Pero también, ¿qué diremos del gigante Goliat? Diga conmigo, Goliat. La historia cuenta que había una guerra entre Israel y los filisteos. Y entre los filisteos había un gigante que medía aproximadamente 3 metros de altura. Pero ninguno del ejército de Israel quería pelear en contra de él. Pero vino un muchachito, un jovencito, entre 13 y 15 años. Y aparte de eso era pequeño, David. Amén. Y en esta mañana Dios nos quiere trasladar de lo pequeño a lo grande. Amén. Pero ahí estaba David. El único que enfrentó al gigante Goliat fue David. Amén. Lo voy a repetir. El único que enfrentó al gigante Goliat fue David. Habían otros soldados experimentados, pero ninguno de ellos le hicieron frente al gigante Goliat. Amén. Y Dios en esta mañana nos está llamando como personas pequeñas para derribar problemas muy grandes. Amén. Dios en esta mañana nos está llamando que nos levantemos para derribar los problemas, las adversidades grandes que se han levantado en contra de la familia. Y ahí estaba David. Y la Biblia enseña que David, un muchachito, un pequeñito, dice la Biblia que tiró con su hombro una piedra y se la clavó al gigante Goliat en la cabeza. ¿Y qué le pasó al gigante Goliat? Cayó a tierra. Diga conmigo, cayó a tierra. Y
nosotros en las manos de Dios podemos tirar al suelo el problema que nos está robando la paz. De lo pequeño a lo grande. David pasó de ser un pastor natural de ovejas a ser el rey de la nación de Israel. Amén. Porque él se enfrentó, y a veces nosotros nos sentimos pequeñitos ante la adversidad. Amén. Y Dios en esta mañana nos está llamando de pasar de esas cosas pequeñas a cosas grandes. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En pocas palabras, Dios siempre quiere engrandecernos en esta tierra, pero en el campo espiritual. Amén. Entonces, ahí estaba David disputando con el gigante Goliat. ¿Qué le pasó a Goliat? Cogió tierra. Esa enfermedad en esta mañana, si le crees a Dios, va a coger tierra. Amén. Lo que no te deja dormir, eso va a coger tierra en esta hora. Amén. Si le creemos a Dios. Pero hay que enfrentarlo al gigante Goliat. Ya conmigo, tenemos que enfrentarlo. De la nación de Israel, los soldados y el rey en ese momento, que era el rey Saúl, le tenían miedo al gigante Goliat. Y a veces en la familia pasa eso. En la familia hay un problema inmenso que se levanta, pero ningún miembro de la familia hace nada o hace algo para solucionar ese problema. Amén. Amén. Y Dios en esta hora te está llamando como David. Amén. Porque si Dios te está llamando como David a salir en defensa de tu familia, Dios te va a dar la victoria. Amén. Si Dios en esta mañana te está llamando como David, que salgas en defensa de tu familia, Dios te va a proveer los recursos espirituales para que puedas salir victorioso. Amén. Ese es Dios. Dios nos está llamando en esta mañana de salir de lo pequeño a lo grande. Amén. Pero también, ¿qué diremos de Satanás? La Biblia enseña en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14. Dice la Biblia que en ese momento Satanás se encontraba ¿dónde? En el cielo, en el paraíso. Y dice la Biblia que ahí estaban todos los ángeles, querubines, serafines. Hizo también al querubín grande. Pero ese querubín, dice la Biblia, que se enalteció. O sea, hoy en día el que es Satanás era un querubín anteriormente. Pero dice la Biblia que él se enalteció. O sea, al ver su hermosura. La Biblia dice que ese querubín era como hermoso. Era lleno de sabiduría. La luz estaba en él. Pero dice la Biblia que él se enalteció. ¿Y de qué manera se enalteció? Al ver todas las cosas que Dios le había dado. Y después que dijo, voy a colocar un trono al lado del Altísimo. O sea, ya el querubín ya no se conformaba con las cosas que Dios le había dado, sino que ahora quería ser adorado por los demás ángeles. Y la Biblia enseña también que el orgullo surgió y la maldad surgió del corazón del querubín. O sea, Dios no hizo a Satanás. Ese querubín se convirtió en Satanás, que es muy diferente. Y después dice la Biblia, mas tú derribado eres a tierra. Y Jesucristo, cuando vio la tierra, dijo, yo vi a Satanás caer a la tierra como un rayo. Satanás se enalteció tanto que quiso ser adorado. Se enalteció tanto que quiso colocar un trono al lado del trono de Dios. Pero desde allá arriba, Dios lo lanzó ¿a dónde? A la tierra. Amén. Así es que la brujería en esta hora va a caer a tierra. Amén.
Todas las trampas que el diablo está poniendo en contra de tu vida en esta hora va a coger tierra. Amén. Ese brujo, ese adivino que te está haciendo brujería para matarte, para enfermarte, esa obra de maldad en esta mañana va a coger tierra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ese querubín que se enalteció, Dios lo tuvo que derribar. Amén. Ahora bien, cuando Dios lo derriba y lo lanza a la tierra, entonces aparece Adán y Eva en el paraíso acá con la tierra. Pero también se presentó Satanás convertido en una serpiente. O sea, Dios, cuando Dios creó los animales, los árboles, entre los animales Dios también había creado la serpiente. Y para que Satanás pudiese engañar a Adán y a Eva para que comieran del árbol o del fruto del conocimiento del bien y del mal, Satanás tenía que ser muy estratega. ¿Y cuál fue la estrategia que usó Satanás? Satanás dijo, si me le presento así, no me va a creer. Porque yo solamente estaré escuchando la voz de Dios. Satanás dijo, ok, entonces vamos a convertirme en un animal. Y precisamente usó la figura de una serpiente. Y eso es lo que más le llama la atención a quién, a Eva. Una serpiente hablándole. Que el loro en estos tiempos hable, ok. Pero en esos tiempos una serpiente, ¿verdad? Como el perrito, ¿verdad? El perrito que yo tengo. Cuando comienzo a hablarle, me hace caso, me escucha, baja la cabeza y me escucha. Mi familia me dice, y si caes un día de estos te habla, y si me habla también le contesto. No salgo corriendo. Entonces, ese fue lo que le llamó la atención a quién, a Eva. Amén. ¿Y qué hizo Satanás? Se convierte en una serpiente para poder engañarla. Y Satanás, ¿qué hizo? Satanás quiso sembrarle en el corazón de Eva y de Adán el enaltecimiento. Porque cuando tienen la conversación, Eva le dice a Satanás convertido en una serpiente. Lo que pasa es que Dios nos ha dicho que no podemos comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y después vino Satanás y ¿qué hizo? Le inyecta el orgullo o el enaltecimiento. Y Satanás le responde a Eva, mira Eva, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, van a conocer el bien y el mal y serán como Dios. Serán como Dios. Amén. O sea, Satanás se enalteció allá arriba. Dios lo derribó. Y entonces Satanás, ¿qué hizo? Comenzó a inyectar ese enaltecimiento en Eva y en quién? Y en Adán. Y Eva y Adán obedecieron a la voz de Satanás. Y por causa de eso, Eva y Adán cogieron tierra también. Porque la Biblia dice que cuando ellos desobedecen, Dios los sacó de ese paraíso y los trajo a esta tierra. Y Dios les dice, con el sudor de tu frente, ¿qué va a pasar? Te ganarás el pan diario o el pan de cada día. Y la tierra te producirá espinos y cargas. Y por tu causa la tierra será maldita. O sea, Adán y Eva, en ese entonces en el paraíso, vivían en lo grande. Y pasaron de vivir en lo grande a las cosas pequeñas. Y que eso no nos pase en esta mañana. Porque quizás muchos de nosotros ahora estamos disfrutando de las cosas grandes. Pero que por causa del pecado pasemos de ese lugar grande a un lugar pequeño. Amén. Entonces, que el pecado no traiga a nuestra vida un derribamiento. Amén. Entonces, fíjense bien, Dios en esta mañana
¿qué quiere hacer en nosotros? Nos quiere tumbar. ¿Qué quiere tumbar Dios de nosotros? Mal carácter, el orgullo, la mentira y todas esas cosas malas que hay en nosotros, ¿verdad? Amén. Ahora bien, también hay otro momento en las Sagradas Escrituras. En el día de Pentecostés, diga conmigo, Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, conocida como la fiesta de las cosechas. Pero al aproximarse esa fiesta de Pentecostés, Dios le dice a sus discípulos: espérenme en Jerusalén hasta la venida de la manifestación del Espíritu Santo. Y la Biblia enseña que estaban 120 discípulos orando a Dios. Y la Biblia enseña que de repente ocurrió un estruendo y un viento recio, el cual llenaba toda la casa. O sea, ocurrió el descenso del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo los llena a todos, dice la Biblia que el apóstol Pedro se levantó a predicar y se convirtieron 3,000 almas para Cristo. Pasaron de ser 12 a 70 y de 70 a 120 y de los 120 pasaron a ser 3,000. ¿Se convirtieron cuánto? 3,000. Y más adelante dice la Biblia que después se convirtieron 5,000. Amén. De lo pequeño a lo grande. Amén. Así es que si en esta hora, si en esta mañana estás viendo pocas cosas, prepárate porque vas a ver cosas grandes en las manos de Dios. Amén. Cosas grandes vamos a ver. Cosas poderosas. Pero también, ¿qué diremos acerca de la fe? La fe está compuesta por dos letras, la F y la E. Una palabra pequeñita, tan pequeñita, que Jesucristo dijo lo siguiente, que hay que tener la fe como el tamaño del grano de mostaza. Y el grano de mostaza es demasiado diminuto, que muchas veces hay que verlo con lupa. Y Dios dijo que esa fe tan pequeñita tiene la capacidad de trasladar un monte y sembrarlo en el mar. Tiene la capacidad de quitar una montaña y moverla a otro lugar. La fe. Amén. Entonces Dios quiere en esta mañana que usemos la fe. Porque con la fe pasamos de las cosas pequeñas a las cosas grandes. Porque con la fe, una palabra tan pequeñita, esa fe tiene la capacidad de arrancar un cáncer que está en el cuerpo. Amén. Esa fe que es tan pequeñita tiene la capacidad de tapar bocas de leones. ¿O no? Una fe tan pequeña, o sea, Dios está requiriendo de nosotros una fe diminuta para que Dios pueda hacer cosas grandes en favor de nuestra vida. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cosas grandes a través de la fe. Porque para nosotros hay cosas que son inalcanzables. Pero Dios dice, si usas la fe, las vas a alcanzar. Para nosotros, para muchos de nosotros pensamos que hay hogares que no se pueden restaurar. Pero a través de la fe sí se pueden restaurar. Amén. Nosotros pensamos que eso. Nosotros pensamos que el alcohólico, que el vicioso no se puede restaurar. Pero Dios dice, si me creen, yo tengo el poder para restaurarlos. Amén. Una fe tan pequeñita es lo que Dios está requiriendo de nosotros en esta mañana. Amén. Nosotros queremos ver prodigios de Dios. Nosotros queremos ver maravillas de Dios. Queremos ver milagros. Queremos ver señales. Dios dijo en su palabra, usa una fe pequeñita. Amén.
Porque a través de la fe podemos llegar a cualquier lugar. Incluso a través de la fe nosotros podemos llegar más lejos que esas naves que están en la NASA. ¿Serio? ¿O no? Nosotros podemos llegar más lejos. Porque cuando nosotros a través de la fe le creemos a Dios y le oramos a Dios, esa oración donde llega al trono de Dios, donde ninguna nave de la NASA ha llegado ni puede llegar. Amén. Pero a veces cuando no le creemos a Dios, las oraciones que hacemos del techo no pasan. Por eso cuando vamos a Dios en oración hay que creerle. Amén. Dice la palabra que cuando tenemos que orarle a Dios, tenemos que orar con fe. Porque si oramos, si allí no hay fe, la respuesta, Dios no nos las va a soltar. Entonces tenemos que orar con fe. Amén. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros. Ahora bien, también, ¿qué diremos de Zaqueo? Diga conmigo, Zaqueo. Zaqueo en los tiempos de Jesús era un recaudador de impuestos. ¿Qué era un recaudador de impuestos? Era una persona que iba de casa en casa o le traían también los impuestos de qué? Que ellos tenían que tributar. Pero esos recaudadores de impuestos que hacían, si usted le debía 200,000 pesos, él le podía fácilmente exigir a usted 500,000 pesos. Y si usted no se los daba, llamaba a los soldados romanos, y los soldados romanos o te golpeaban o te llevaban a la cárcel. O sea, los recaudadores de impuestos en ese entonces, y a veces muchos judíos precisamente ejercían ese oficio, y los recaudadores de impuestos en ese tiempo eran repudiados por el pueblo de Israel. Los consideraban como enemigos, porque recordemos que en los tiempos de Cristo, Israel estaba esclava o estaba subyugada por el imperio romano. Amén. Pero dice la Biblia que venía Jesús y la multitud estaba allí presente. Pero la Biblia enseña que Zaqueo era bajo de estatura. Era pequeñito. ¿Cómo era Zaqueo? Pequeñito. La Escritura dice que era recaudador de impuestos, pero era como. Y ahí estaba Zaqueo, y Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Y Zaqueo se colocaba detrás de la multitud para mirar a Jesús, pero no podía. Amén. ¿Será que alguien de este tamaño que se me coloca atrás puede ver más allá? Claro que no. Y a Jesús lo rodeaban las multitudes. Amén. Así que Zaqueo quería mirar a Jesús, pero no podía, porque la multitud se lo impedía. Pero la Biblia enseña que Zaqueo, ¿qué hizo? Se montó un árbol. Y cuando se monta el árbol, entonces Jesús lo miró y le dijo: es necesario que hoy yo visite tu casa. Y a veces nosotros nos sentimos tan insignificantes que pensamos que no valemos nada. Nosotros pensamos que no valemos nada. Incluso hay mujeres que no se valoran ante aquel hombre que las está golpeando a diario. No se valoran. Incluso hay hombres que tampoco se valoran. ¿Verdad? Entonces, así se sentía Zaqueo en ese momento. Se sentía insignificante, porque toda la nación de Israel lo rechazaba a él por el oficio que ejercía. Amén. Y ahí estaba Zaqueo. Pero Zaqueo hizo algo. Zaqueo hizo algo. Se montó en el árbol para llamarle la atención a Jesús. Y eso es lo que provocó de que Jesús lo mirara o se detuviera a observar lo que Zaqueo estaba haciendo. Y a veces nosotros nos sentimos poca cosa. A veces nosotros nos sentimos que estamos acorralados. A veces nosotros queremos salir huyendo de los problemas porque pensamos que el problema es más grande que nosotros o que Dios. Pero ahí estaba Zaqueo. Y nosotros en esta mañana tenemos que hacer algo para Dios. Amén.
para que Dios nos saque de esas pocas cosas que nosotros pensamos que nos están afectando. Amén. Porque Dios quiere llevarnos de lo pequeño a lo grande. Y entonces Jesús visita la casa de Zaqueo. Y cuando están allí, solamente con la presencia de Cristo, ¿qué dijo Zaqueo? Que maestro, yo me arrepiento de las cosas malas que hice. Y sacó el dinero mal habido que él había obtenido y comenzó a repartir en las personas que estaban allí. Amén. Amén. Y la salvación vino a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo pasó de ser un pequeñito a ser un grande en el reino de Dios. Porque la Biblia dice, cuando un pecador se arrepiente y acepta a Cristo, hay fiesta en los cielos. Amén. Que quizás para muchos de ustedes o muchos de nosotros que estamos haciendo muchas cosas grandes en las manos de Dios, quizás los demás lo ven como poca cosa, pero en el reino de Dios los ángeles aplauden lo que Dios está haciendo a través de nuestra vida. Allá arriba en los cielos están los querubines, están los serafines, allá arriba en los cielos está el mismo Dios, vigilando todo lo que nosotros hacemos para Dios. Amén. Amén. Ese es Dios. Entonces Dios no quiere en esta mañana trasladarlo de qué, trasladarnos a nosotros de qué, de lo pequeño a lo grande. Amén. Pero también, ¿qué diremos de nuestro maestro? La Biblia enseña que había una multitud hambrienta. Diga conmigo, hambrienta. Hambrienta. Entonces Jesús tiene el diálogo con sus discípulos. Y Jesús le hace la pregunta a sus discípulos: ¿de dónde vamos a sacar tanto alimento para repartirlos a más de 5,000 personas? Eso dice la Biblia. Y uno de los discípulos le dice a Jesús: solamente hay, ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Y la Biblia enseña que de esos 5 panes y esos 2 peces, Cristo hizo el milagro de multiplicación. Y dice la Escritura que Cristo dio a comer a más de 5,000 personas, sin contar niños ni mujeres. Y las mujeres por lo general siempre doblan a los hombres. Y siempre donde hay multitudes de mujeres, siempre hay niños, porque no están embarazados. ¿O no? O sea que si hacemos un cálculo, posiblemente comieron más de 25,000 personas allí. Solamente con 5 panes y 2 peces. Y a veces nosotros nos quejamos porque en la nevera solamente hay agua. Y si se fue la luz, agua caliente. Nos quejamos, ¿verdad? A veces nosotros estamos apurados para pagar un recibo. ¿No le ha pasado o no? A mí me ha pasado. Todo el mundo le pasa eso. Estamos apurados. Pero a veces desconocemos que hay un Dios grande que está en casa, que tiene el potencial de multiplicar toda la provisión que hay en nuestras manos. Porque precisamente de lo poco, de 5 panes y 2 peces, de lo poco, Dios multiplicó 25,000. ¿Cuántos? 25. Aproximadamente 25,000 panes y peces. Imagínense usted. Mire si el Dios que nosotros tenemos no es tan maravilloso. Amén. Mire si el Dios que nosotros tenemos tiene la capacidad de enviar el alimento aún cuando no estamos trabajando. Amén. Ese es Dios. La Biblia enseña que toda una nación de Israel estaba ¿dónde? En un desierto. Y en el desierto no se puede comprar nada. Pero dice la Biblia que Dios todos los días enviaba ¿qué cosa? Pan del cielo. Y enviaba codornices. Y de la roca le daba a beber agua. Ese es Dios. Dios es el único que nos puede sostener en medio de los desiertos que estamos atravesando. Dios es el único que lo puede hacer. Porque a veces
veces nosotros recibimos poco porque pedimos poco. Jesucristo dijo, pedid y se os dará. Y a veces nosotros no tenemos más porque pedimos poco. Pero hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. A veces nos quejamos porque hoy nos levantamos y no tuvimos para comprar 3,000 pesos de yuca. Y en la oración del Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dános hoy. O sea, Dios está diciendo, en medio de cada necesidad dice Dios, a diario yo tengo una provisión para ustedes. Pero Dios dice, yo te quiero enviar esa provisión. Pero Dios también requiere que nosotros se la pidamos a Dios diariamente. Amén. Y hay muchas provisiones materiales más grandes que Dios nos quiere dar, que Dios nos quiere entregar. Pero esas se van cumpliendo poco a poco, para ir solucionando problemas poco a poco. Amén. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios le preguntó a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés respondió, una vara. David, ¿qué tienes en tu mano para derrotar al gigante Goliat? David dijo, 5 piedras. Dios le pregunta a sus discípulos, ¿qué tienen por allí? 5 panes, 2 peces. Amén. Amén. ¿Qué tienes en tu mano? No estoy hablando de dinero. Ojo, hago la aclaración. ¿Qué tienes en tu mano? ¿O qué tienes en tu corazón? ¿Tienes fe? ¿Tienes oración? ¿Te quieres acercar a Dios? ¿Tienes el deseo de buscar a Dios? Con eso que está en tu corazón, Dios lo va a usar para engrandecer tu familia. Amén. Con lo poco que tú tienes, Dios tiene el poder para multiplicarlo en esta mañana. Amén. Y quiero terminar con un pasaje bíblico. En la primera carta de los Corintios. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, de los versículos del 24 al 29. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, de los versículos 24 al 29. ¿Tienen allí? Dice la Biblia, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se capte en su presencia. O sea, a fin de que nadie se enaltezca ante la presencia de Dios. Amén. Muchos de nosotros que ahora mismo estamos buscando a Dios, ¿quiénes fuimos en la vida pasada? ¿Quiénes fuimos? Ya lo sin pena. Dios, no éramos nada. Claro que sí. Confiamos a todo el mundo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la vida pasada. ¿Qué más? Hacíamos negocios sucios. ¿Qué más? ¿Qué más? Saltábamos ñeque. 3, 4, 5 mujeres. Se saltaban ñeque. Pero ahora, y dice que éramos como lo vil y lo menospreciado del mundo.
Y dice que Dios nos escogió ¿para qué? Para las cosas grandes que son espirituales. Amén. Lo que se pide, levante sus manos a Dios, cierre sus ojos. Presencia del Dios Todopoderoso, reposa sobre este lugar. Levante sus manos, cierre sus ojos. Esta es la presencia de Cristo. Presencia de Cristo está aquí. La Biblia enseña que Jesús es la luz de este mundo. La Biblia enseña que Jesús es la luz de este mundo. Allí iba Saulo, perseguía a la iglesia, los llevaba presos. Pero cuando iba de camino, la luz de Cristo lo derribó. La luz de Cristo lo derribó y cayó a tierra. Y en esta mañana, la luz de Jesucristo está aquí. La luz de Jesucristo está aquí para derribar cualquier obra mala que hay en nosotros. La luz de Cristo resplandezca sobre nuestras vidas. Oh bendito Dios, oh bendito Salvador. Desciende más sobre este lugar, desciende más sobre nuestras vidas. Tócanos Dios, toca nuestros corazones. Llévanos en esta mañana de lo pequeño a lo grande. Dios nos quiere trasladar en esta hora de lo pequeño a lo grande. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, de lo pequeño a lo grande. De lo débil a lo fuerte. En medio de la debilidad al poder de Dios. De lo pequeño a lo grande, de esa enfermedad que afecta tu cuerpo a la sanidad de Dios a lo grande, de la pobreza a la abundancia. Habla con Dios. Como hizo Saulo, como hizo Pablo, que habló con Cristo. Saulo le dijo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo Saulo a Jesús. Y esa es la nos tenemos que hacer. En medio de la crisis que estamos viviendo, en medio de la adversidad que estamos viviendo, hay que decirle a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en medio de mi necesidad, Dios? ¿Qué quieres que haga? Y Dios nos responde en esta hora. Para el que cree, todo le es posible. Dios nos responde en esta mañana. Orar sin cesar, pedir y se os dará. La respuesta de Dios está aquí. La respuesta de Dios está aquí. La respuesta divina está aquí. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. La Biblia declara que Saulo mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos y ahora predicaba de Jesucristo. Saulo cambió de Saulo a Pablo. Cristo le cambió la vida a Saulo. Se la cambió, se la transformó. Y Dios en esta hora quiere cambiar nuestras vidas, quiere transformar nuestras vidas. Pero es necesario que todo ese mal carácter caiga a tierra en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sigue allí con tus manos levantadas, ojos cerrados. Porque la luz que cayó sobre Saulo también va a caer sobre tu vida en esta mañana. Va a caer, va a caer. Va a caer, va a caer sobre ti. Está descendiendo, está descendiendo. Está descendiendo la luz de Cristo. Desciende, desciende. Desciende, desciende, desciende. Desciende la luz que cambia. Desciende la luz que transforma. Desciende, desciende la luz que nos lleva de las cosas pequeñas a las cosas grandes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Dios, que tu luz caiga. Que tu luz caiga, que la luz de Cristo caiga. Bendita luz de Cristo, fluye, fluye, fluye. Fluye en el nombre de Jesús. En esta mañana hay alguien que está pasando de las cosas pequeñas a las cosas. Hay alguien que está saliendo de la enfermedad a ir a la sanidad de Dios. Él es el Dios que nos lleva a lo grande. Él es el Dios que nos lleva a los triunfos. Él es el Dios que nos lleva a las cosas poderosas. Él es el que puede levantar nuestras vidas. Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Su presencia está aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Hay más para ti, te dice Dios. Mujer, hay más de Dios para ti. Hasta ahora tus ojos han visto poco. Pero prepárate, te dice Dios. Porque lo grande de Dios viene en camino para tu vida. Lo grande de Dios viene en camino para tu vida. Prepárate a recibir lo grande que viene para tu vida, te dice Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Señor. Bendito Salvador. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Señor. Dios te está trasladando de lo pequeño a lo grande. Dios te está trasladando de las malas noticias. Vas a recibir buenas noticias de parte de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Señor. Bendito Salvador.
tu Dios. Dios está allí contigo. Dios está contigo. No te sientas fracasada. No te sientas que no lo puedes hacer, que no lo puedes lograr. Dios está contigo, te dice Dios. Hay alguien que siempre te ha sostenido, se llama Jesucristo, y Él no te va a abandonar. En los tiempos de angustia, Dios no te va a abandonar. Hay algo glorioso, hay algo poderoso que desciende para tu vida en esta mañana. Desciende lo poderoso de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, la luz de Cristo, la luz de Cristo Jesús está sobre tu vida en esta hora. La luz de Cristo está sobre tu vida en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siente la presencia de Dios. Siente la presencia viva de Dios. Siéntela. Siente la presencia de tu Padre Celestial. Recibe el abrazo de tu Padre Celestial. Recibe. Recibe lo que el hombre no te puede dar. Recibe lo que Dios sí te puede dar en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Presencia de Dios, llena más. Presencia viva de Dios, llena más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Gracias Dios. Gracias Jesús. Dios te está llamando para que seas una mujer poderosa en el ámbito espiritual. Dios
Dios te está llamando a ser alguien grande en el reino de Dios, en el reino espiritual. No dejes de buscar a Dios. No dejes de buscar a Dios. Porque sin duda alguna seas una mujer conocida entre cientos de personas. Serás una mujer muy reconocida entre miles de personas. No dejes de buscar a Dios. No dejes de buscar a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendita presencia de Dios. Bendita presencia de Dios. Fluye más, fluye más. Bendita presencia del cielo. Fluye, 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 fluye más. Oh, bendito Rey. Bendito Dios. Con lo poco que tienes. Con lo poco que tienes. Dios lo va a usar para bendecirte. Con lo poco que tienes, Dios te va a usar para ver grandes resultados en tu vida. Con lo poco que tienes, Dios te va a engrandecer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos aquellos Dios está viendo toda la transmisión. Eso es la carta que ven online. Todos aquellos que nos están viendo, no te sientas rechazado, no te sientas rechazado, no te sientas rechazada. Dios te está llevando de poco a grande, pero pequeño a glorioso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todos aquellos que nos están viendo por la transmisión, los problemas que estás atravesando y que para ti pueden ser que sean grandes, ay, vive más grande que tus problemas, se llama Jesucristo, ay, vive más grande que la enfermedad, se llama Jesucristo, y Jesús te está sacando de lo pequeño a lo grande, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adora a Cristo, adora a Cristo en esta mañana, adora a tu Creador, adora a aquel que hizo los cielos y la tierra, adórale, adórale. Adora a aquel que te ha sostenido. Adora a aquel que te da la salvación. Adórale. Adora a aquel que te está sacando de lo pequeño y te lleva a lo grande. Adórale, adórale. En el nombre de Jesús. 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 Adora al Dios vivo. Adora al Dios vivo. En esta mañana hay uno grande. Más grande está aquí en esta mañana. Se llama Jesucristo. El más grande está aquí. Se llama Jesucristo. El más poderoso está aquí en esta hora. Se llama Jesucristo. El más glorioso está aquí. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el más grande. Él es el más poderoso. Él es el más glorioso. En el nombre de Jesús.
Bendito Jesús. Bendito Rey. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Ese problema que se te ha levantado, esa enfermedad que se te ha levantado, esa dificultad que se te ha levantado, aquí hay uno más grande. Y Él tiene el poder para tirarlo al suelo. Él tiene el poder para derribarlo. Él tiene el poder para derribarlo. Yo no sé cuál es tu adversidad. Yo no sé cuál es tu adversidad. Pero sí sé que hay uno grande llamado Jesucristo que tiene el poder para derribar esa adversidad. Esa adversidad en esta mañana cae a tierra en el nombre de Jesús. Cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Salvador. ¿Quién como tú en los cielos? ¿Quién como tú en la tierra? No hay otro como tú, Dios Santo. No hay otro como Dios. Oh, bendito Rey. Oh, bendito Jesús. Oh, bendito Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu presencia. Oh, bendito Dios. Bendito Salvador. Dios mío. Así como Saulo cayó a tierra por tu luz, que tu luz ahora mismo resplandezca sobre él. Y que todo el peso, todo lo malo que ha venido a su vida, caiga a la tierra, caiga a la tierra, cambia su vida, transforma su vida, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cambia su vida, transforma su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Saulo le hizo una pregunta a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Y Dios quiere que tú le hagas esa pregunta a Dios. Dile a Dios qué quieres que haga. Y si buscas a Dios, Dios te va a instruir. Y Él te va a decir lo que tienes que hacer. Y saldrás en victoria en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Salvador. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Yo quiero que todos oren conmigo. Y amado Dios, yo te doy las gracias. Porque en esta mañana yo he escuchado tu palabra. Y tu palabra me ha enseñado que en esta hora hay muchas cosas que están en mí y que no son gratas delante de Dios. Te pido, Dios, que en esta hora seas tú derribando el mal carácter. Derriba mi mal carácter. Derriba en mí el orgullo. Derriba en mí la mentira. Derriba en mí todas esas malas acciones. Y que esa luz que cayó sobre Saulo también caiga sobre mi vida. Dile, Dios mío, y en
aplauso. Dile a Dios mío, yo he creído que en esta mañana tú me estás llevando de la enfermedad a la sanidad, de la destrucción a la restauración, de la escasez a la abundancia. Dile, Dios mío, en esta mañana tú me estás llevando del infierno al reino de Dios. Dile, Dios mío, gracias, gracias, porque en esta hora yo abro mi corazón y te invito a ti, Jesús, que vengas a vivir a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque has hecho por mí en esta mañana. Gracias, Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso, Dios. Que le den un fuerte aplauso al más grande. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, el más grande. Gracias, fuerte, porque el más grande está aquí, el más poderoso está aquí, con tus fuerzas. Vamos, una vez más, un fuerte aplauso. Que la paz de Dios y la bendición de Dios vayan con todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.